Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, seguimos haciendo este repaso luego de que nuestra Sub-20 tuvo su participación en el Premundial de México. Esta vez vamos a hacer un ejercicio de comparación sobre el equipo que tuvimos en el año 2022 con Gerson Pérez y el equipo que tuvimos en este 2024 con Juan Cortés, un poco para definir quién llegaba un poquito mejor en cuanto a talento se refiere. Lo vamos a comparar individualmente por puesto y un jugador número 12 que hará mucho sentido. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, vamos a ello. Ángel Alvarado es mi nombre. A ver quién tiene más talento. Bien, vamos a arrancar en portería, donde Gerson Pérez tenía a Edgar Alguera y el señor Juan Cortés tuvo a Daniel Franco. Por cierto, solo lo voy a hacer con 12 jugadores porque al final son los principales, ¿no? Los 11 que más o menos diríamos que eran los titulares para cada uno de los entrenadores y un 12 que, como lo digo, hará mucho sentido al final. Edgar Alguera contra Daniel Franco. Yo creo que aquí había una paridad. O sea, me parece que si bien es cierto, Edgar Alguera venía de la formación de Philadelphia Union y ciertamente eso es una ventaja en el sentido de que su iniciación o su proyección en el fútbol puede ser un poquito mejor debido a la academia en la que estaba, pero Daniel Franco tenía el hecho de jugar sub-17, jugar reserva y haber debutado en la primera división. Comparándolo, obviamente estoy comparándolo con el Edgar Alguera de ese momento, no con el de hoy, porque no sería justo del todo. Y así vamos a hacer con cada uno, o sea, lo voy a comparar en ese momento del premundial. Yo creo que es muy parejo, porque me parece que tampoco Edgar Alguera era un super portero, era un guardameta bueno, correcto, fiable, y es más o menos lo que me parece de Daniel Franco, que ambos eran bastante certeros, pero tenían de vez en cuando algún que otro errorcito. Así que aquí yo propongo un empate. Yéndonos al lateral izquierdo, en el caso de la sub-20 de Gerson Pérez tenían a Alexander Romero, mientras que Juan Cortés contó con Kiano Casamalguapa. Aquí le daré el punto a Kiano, a la selección de Juan Cortés, por algo muy sencillo. No es que Alexander Romero llegase mal, de hecho, si los ponemos a comparar, Sander estaba en la academia del LAFC, Kiano está en la de Cincinnati, es decir, academias de MLS ambas. Pero creo que la gran diferencia es que Alexander Romero estaba jugando fuera de posición. Él es diestro, eso para empezar, jugaba banda cambiada. Y si bien es cierto, podía jugar de lateral derecho, pero sus mejores posiciones eran de central o pivote. Entonces ahí obviamente hubo que malabarear un poquito, porque Diego Barahona no estuvo para esa convocatoria. Así que Sander tuvo que asumir el papel. Creo que aquí Kiano ganaría por perfil natural, porque puede jugar también como central zurdo. Es decir, él estaba más en su salsa que Sander en ese sentido. Así que aquí por lo menos le daría como victoria a la selección del 2024. Por cierto, ya sé que dice 2022 abajo de Juan Cortés, pero era un tema que ya no pude corregirlo, así que una disculpa por eso. Vámonos con los centrales, donde aquí sí creo que hay una gran diferencia a favor de la selección del 2022. Y es que Gerson Pérez, como su central zurdo, tenía a Walter Pineda, y Juan Cortés, es verdad que solo jugó un partido Néstor Somoza del premundial, pero si nos remontamos a la fase previa también fue titular, así que no tenía mucho sentido para mí dejarlo fuera por Justin Carrillo, que apenas y tuvo minutos con la selección. Walter Pineda de Club Deportivo Águila, la reserva de Águila en ese momento, y Néstor Somoza, la reserva de Once Deportivo. Es verdad que Néstor, a diferencia de Walter para ese momento, Néstor ya debutó en primera división antes de llegar al premundial. Walter todavía no había dado ese paso, pero me da la sensación, no solo por el nivel, sino por la proyección que ya tenían en ese momento cada uno de su premundial, que Walter era superior y más jugando en el perfil natural. Luego hizo su debut en primera división, lo cual me parece bastante
llamativo y un mensaje de lo que podía hacer Walter Pineda, incluso convocado a microciclos de la selección nacional mayor. Creo que este round es claramente de Walter, que incluso hoy, si bien es cierto, no se ha sentado en la primera división, pero ya tiene número de primer equipo y yo creo que de ahí ya no vamos a ver bajar a Walter Pineda. O sea, se va a quedar en Club Deportivo Águila siendo constante, jugando muchos minutos, y a Néstor Somoza sí que me cuesta más verlo quedándose con un cupo en la primera plantilla. Aún así, y volviendo al punto, remontando a ese momento, yo creo que Walter Pineda ya era un central más hecho y gracias al perfil natural también tenía más posibilidades de destacar que Néstor Somoza. El otro central es Alejandro Cano, en su momento, para Gerson Pérez, y Darwin López hoy día para Juan Cortés. Es una lástima que no hayamos visto a Itzel Colocho, a Isaac Ábrego, o sea, probablemente futbolistas que le hubieran dado un poquito más de salto de calidad a la selección, porque defensivamente creo que sufrimos bastante. Es decir, también en 2022 hubo problemas en el centro de la defensa, no lo descarto, pero Alejandro Cano en ese momento estaba ya en la academia del San José Earthquakes, siendo muy regular, muy constante en su equipo. Darwin López está en el LA Surf, y si bien es cierto, a mí me ha superado las expectativas que tenía, pero en su momento Cano me parecía bastante mejor con y sin pelota. Así que este round de los centrales es claramente para el equipo de Gerson Pérez en su momento. Y para cerrar, tenemos a César Orellana en el equipo de 2022 y Diego Guardado en el equipo de 2024. Aquí me costó, pero creo que me voy a quedar con Diego Guardado porque César Orellana no era lateral, aunque no tanto el caso de Sander, porque sí que jugaba a perfil natural, pero él había sido un extremo en Intercibar para ese momento. Había destacado mucho por un fútbol muy vertical, y si bien es cierto, he de decir que su encaje como lateral me gustó bastante en clave selección sub-20 para ese momento, pero Diego Guardado se nota más cómodo en esa posición. O sea, me parece que desde que llegó, fue un impacto bastante fuerte en la selección y prácticamente se afianzó en el lateral derecho, únicamente saliendo del equipo cuando había necesidad de hacer rotación. Así que en ese sentido, y para cerrar la defensa, paridad en los porteros, mejores centrales los de 2022 y mejores laterales los de 2024. Vámonos al centro del campo. Esta comparación fue muy difícil porque, a ver, Juan Cortés jugó 4-2-3-1 y Gerson Pérez me parecía más un 4-3-3. Pero bueno, por tratar de ir cerrando posiciones, Jeremy Garay contra Christopher Guardado, el centrocampista más posicional que cada una de las selecciones tenía. Y esto lo acompleja más el hecho de que son perfiles muy diferentes de jugadores. Jeremy Garay era más un constructor, un armador, un futbolista que desde la base de la jugada ya te empezaba a construir, ¿no? Formado en la academia del DC United, me parece ya había debutado para ese momento con el London United en USL, mientras que Christopher Guardado viene ya de varios partidos en primera división con Isidro Metapán, pero es un perfil diferente, un poquito el sí más para destruir, aunque luego su función o su capacidad de presionar adelante era bastante mejor. O sea, son perfiles muy distintos. Creo que me quedo con Jeremy Garay, pero porque me gustaba más el trabajo de Jeremy con pelota, nos ayudaba a tener más pelota que Christopher Guardado, que hasta cierto punto era un poco más reactivo. Ya digo, es un poco injusto porque aquí sí que son perfiles muy distintos de jugadores, e incluso te diría que entre ellos hasta podrían ser complementarios, pero bueno, me quedo con Jeremy Garay, ya digo, por un poquito apenas. El segundo mediocampista es una comparación muy injusta, ya digo, por tema de cómo eran las estructuras en estos equipos, pero toca hacerlo con Harold Osorio y Walter Mengíbar. Walter Mengíbar, para empezar con la de 2024, fue para mí uno de los 3 mejores jugadores de la selección en el premundial, lo tengo clarísimo, realmente siendo un futbolista muy box to box, ayudando en defensa, presionando, recuperando, pero luego también colaborando en las transiciones ofensivas, sumándose al ataque y siendo una amenaza desde la frontal para el rival. Y Harold Osorio es que era ya un todocampista, que había debutado con Alianza, que había dejado grandes sensaciones, disparo de larga distancia, construcción, avance en conducción, físicamente era muy poderoso para la edad que tenía en ese momento, e incluso recuerdo que Gerson Pérez llegó a decir que era un niño jugando entre adultos.
Realmente el round es para Harold Osorio, o sea, me parece mejor jugador ya en ese momento y con una proyección impresionante. Pero ya digo, no es por aquí, no creo que haya no creo que sea porque Walter Mengíbar sea clarísimamente inferior. No, o sea, Walter es un gran jugador. Lo que pasa es que la proyección que ya había en ese momento para Harold Osorio era altísima. Este también me ha costado mucho, y es que en el momento de colocar al medio ofensivo es Andrés Rivas contra Steven Guerra. Cuesta mucho porque hasta cierto punto tienes que dejar a un lado el hoy, el presente del futbolista. Pero bueno, para ese momento Andrés Rivas llegaba procedente de la sub-20 de Godoy Cruz. Sí que había sido... Había llegado procedente del Turinfesa, entonces había estado practicando en el fútbol argentino con esa formación. Yo particularmente fue la primera vez que tuve la oportunidad de verlo en ese UNCAF que jugó la selección en Dallas Cup y posteriormente en el premundial de la categoría. Y Steven Guerra, que sí lo tenemos más conocido, pero del fútbol salvadoreño. A mí Andrés me gustaba menos que ahora, o sea, lo veía como un buen futbolista, como más un segunda punta, que podía ser muy diferencial por detrás del delantero, esperando esos rebotes, siendo una segunda línea de remate y por momentos aportándole un poquito de creatividad a la selección, pero creo que me faltó verle un poquito más de influencia. Para mí la explosión de Andrés Rivas ha sido mucho más cercana a nuestros tiempos que en ese 2022, mientras que Steven Guerra llegó al premundial con 68 partidos en primera, con una irrupción inicial en Chalatenango positiva, en Dragón ganándose la titularidad y poco a poco asumiendo más galones en el equipo y encontrando un fichaje por Isidro Metapán. Y claramente lo de Steven Guerra yendo de menos a más, sabiendo que era uno de los talentos diferenciales en el equipo, pero en el premundial por momentos cargándose todo el quehacer ofensivo, porque pasaba por él muchas veces, transiciones, construcción en posicional, dejó 2 asistencias en el torneo. Aquí me quedo con Steven Guerra por poquito, pero ya digo, porque el presente de ese momento de Andrés Rivas no me parecía tan bueno como el de Steven Guerra, que encima fue creciendo. Creo que eso es lo que me termina decantando, que fue creciendo ese presente hasta llegar al premundial. En el extremo izquierdo, aquí vuelvo a decir, hay que analizarlo desde el presente de ese momento. Es obvio que si ponemos a Mayer Gil y Nelson Díaz en este momento, en la comparativa, el jugador de Alianza FC de Colombia lleva las de ganar claramente. Pero en ese momento Mayer Gil llegaba de Destroyer, mientras que Nelson Díaz de Brasilia, uno en segunda división, el caso de Mayer, y Nelson de tercera. Ahí hay una evidente ventaja para Mayer, aunque ya no tanto como hoy en día. Nelson Díaz me parece un extremo muy potente, de lo mejor que tenía la selección nacional, físicamente capaz de aguantar roces y duelos individuales, mientras que Mayer Gil, siendo más finito o más delgadito, digámoslo así, era un futbolista que condicionaba muchísimo el ataque para bien de la selección, que regateaba, que encaraba, que era muy agresivo al momento de buscar el 1 contra 1, que tenía gol, que tenía último pase. Y Nelson Díaz me parece, desde entender que son otras cualidades, pero que también es un muy buen productor, pero me parece que Mayer Gil era incluso más influyente. La fase previa en Antigua y Barbuda de Nelson Díaz fue muy buena, he de decirlo, para mí fue el mejor jugador de la selección. Pero es que ahora en el premundial, donde nos encontrábamos con las batallas más fuertes, sí creo que su protagonismo quedó reducido un poquito, tampoco la gran cosa, mientras que Mayer Gil sí que tenía un peso ofensivo bastante grande en esa selección. Así que en ese sentido me quedo con Mayer Gil, aunque digo, no es una gran diferencia como realmente se podría pensar hoy en día. Donde sí creo que hay mucha diferencia es en el delantero centro. En ese momento era Isaac Esquivel, que le robó el puesto a Alex Umaña, mientras que en este premundial fue Wilber Díaz. Lo de Isaac me pareció muy meritorio. Parecía que Alex Umaña se iba a quedar con el puesto claramente, y no solo digamos la pretemporada antes del premundial fue muy positiva, sino que el torneo fue excelente. Luchador, saliendo del área, sabiendo conjuntarse, aportando en descargas, marcando goles importantes. Es una lástima que no estuvo un poquito más acertado en ese premundial, porque si no yo creo que se hubiese ido fácilmente con 6-7 goles del torneo. Y en el caso de Wilber Díaz me pareció un delantero que sí, en la fase previa dio, pero ahora que vimos en el premundial
se nota que todavía está verde, no solo en cuanto a temas técnicos, sino también en temas físicos. Y a ver, es lógico, es un chico de 17 años, tampoco es que podamos cargarle la responsabilidad de no haber clasificado ni nada por el estilo. Creo realmente que cuando tuvo que responder, que fue en Antigua y Barbuda, estuvo a la altura, marcó 2 goles muy importantes y por eso, en parte por eso es que estuvimos jugando el premundial. Me quedo con Isaac Esquivel porque creo que era un referente que aportaba muchas más cosas y que se notaba más preparado para ese momento afrontar un premundial de lo que lo estaba Wilber Díaz. Y con esto sí quiero que quede claro, no es que sea un mal jugador Wilber Díaz, no, simplemente le hace falta, a comparación de Isaac Esquivel en ese momento, un poquito más de cosas por hacer para ya afianzarse como un futbolista más competitivo, simple y sencillamente. ¿Pero es un jugador de calidad? Sí, y ojalá, ahora que va a estar en Once Deportivo, que pueda encontrar ese crecimiento necesario. Vamos a terminar el 11 titular con el extremo derecho que en ese momento para la selección del 2022 era Ronnie Arévalo y hoy en día fue Franklin Martínez, la última irrupción para la selección sub-20. Ronnie en ese momento llegaba del COGE, de la tercera división de Dinamarca, si no estoy equivocado, obviamente del equipo filial, donde había estado desarrollando su fútbol por bastante tiempo. A mí me parece que hoy en día incluso ha mejorado, pero me parece en ese momento que era un extremo muy vertical, de cambio de ritmo, menos productor que Mayer Hill, si he de decir, pero que para ir variando y que no todo el fútbol se cargara por izquierda con Mayer, me pareció una gran opción lo de Ronnie. Franklin Martínez a mí me sorprendió cómo llega a la primera división en este mismo torneo y se termina colando en la lista final. Es un futbolista con mucha chispa, con mucha dinámica, muy ágil, que creo que al momento de que tira las pelotas largas toma una velocidad endiablada. Aquí me voy a quedar, pero por poquísimo, con Ronnie Arévalo, porque me parece que no hay demasiada diferencia de ese Ronnie a este Franklin. Más allá de, obviamente del fútbol en el que venían desarrollados, pero hablo del impacto en la selección, evidentemente. Porque ya digo que Ronnie aportaba menos que Mayer, que Harold, por ejemplo, que eran futbolistas más enfocados en la ofensiva, y Ronnie tenía sus momentos, pero no de manera tan constante. Y Franklin creo que repartía un poquito más esas acciones ofensivas con Nelson Díaz, entendiendo que el máximo referente en ese sentido en el ataque era Steven Guerra. Pero bueno, aquí me quedo por poquito con Ronnie Arévalo. Y el último, que creo que va a hacer sentido compararlo, es Nathan Ordaz para 2022 y Francis Castillo para 2024. Alguno dirá, qué locura, Francis sí jugó, Nathan no, pero que se entienda mi explicación. Nathan Ordaz era uno de los futbolistas diferenciales, probablemente después de haberlo visto en Dallas Cup, era el futbolista diferencial junto a Harold Osorio, pero que no va debido a que, bueno, hubo ahí la intención de México, de Estados Unidos de llevarlo, al final se quedó sin ninguna de las 3 selecciones para ese premundial sub-20. En el caso de Francis Castillo sí fue con nosotros, sí jugó minutos, pero seamos sinceros, jugó 31 minutos en el premundial, entonces la mayoría del tiempo estuvo ausente. A partir de eso creo que podemos compararlos porque fueron nuestros jugadores diferenciales que no pudieron estar durante, en el caso de Francis, la gran mayoría del torneo. Y aquí me quedo con empate porque me parece que los dos eran claramente la pieza que le iba a dar un salto de calidad a su selección respectiva. Nathan iba a ser el titular en vez de Ronnie Arévalo. Parecía claro que íbamos o de Mayer Hill en todo caso. Me parecía clarísimo que Nathan iba a empezar desde la banda, que se iba a centralizar mucho, que nos iba a aportar gol desde segunda línea, que la verdad el tipo al momento de definir en el 1 contra 1 ya era espectacular. En ese momento en la academia de LAFC no tardó mucho en debutar con Las Vegas Lights en USL. Y Francis Castillo, un talento que está en la academia del Cádiz, que ya había tenido entrenamientos con el Schalke, formado en la academia del Philadelphia Union. Así que en cuanto a ese presente que tenían ambos formados en academias de MLS era bastante similar. Pero es que luego ambos futbolistas que podían utilizar prácticamente cualquier posición en el ataque, los extremos, media punta, segundo delantero o incluso jugando de 9. Y ya digo que eran los que tenían que darle un salto de calidad al equipo. Entonces en este sentido sí creo que sería un empate. Haciendo un global de todo lo que hemos dicho, me parece que la selección sub-22 tenía mejor talento.
poquito injusto, es verdad, porque la selección 2024 ha tenido más bajas que la de 2022. Diría que en la de 2022 solo Nathan y Diego Barahona, que no son poca cosa, pero que eran únicamente 2 bajas principales, mientras que en 2024, si nos ponemos a contar, seguramente encontramos 4, 5 o hasta 6 bajas que le hicieron falta a la selección. Pero insisto, mi conclusión es que la selección de 2022 llegaba mejor afianzada en cuanto a talento, y creo también por eso el rendimiento, más allá de que no clasificamos, terminó siendo un poquito mejor. Esta ha sido mi comparativa entre la azulita de Gerson Pérez y la de Juan Cortés. Esto al final es un tema subjetivo, así que si ustedes quieren aportar al debate pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios, y espero lo que digan para poder aportar yo también. Espero que les haya gustado. Si es así, darle un like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.